Martínez, a quien cedemos la palabra para comenzar con el conversatorio. Gracias. Si pueden fallar algo, ¿no? Bueno, si puedo fallar, fallaré. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me queda muy claro que el que tiene una mala memoria se tiene que hacer una de papel. Me van a disculpar que traiga mi memoria de papel. Soy de mala memoria. Es un placer poder estar en esta plática sobre los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su avance jurisprudenciales. Vamos a hablar hoy sobre matrimonio igualitario y medio ambiente. Por orden alfabético se encuentran en esta sala Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estudios adicionales en la Academia Internacional en La Haya, Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Costa Rica y una serie de cursos de Derecho Público en los Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, un aplauso a Alejandro. También está con nosotros Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York, además de ser un experto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Presidente del Grupo de Reflexión sobre el funcionamiento del sistema para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pido un aplauso, por favor. Y también está con nosotros Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciado en Derecho por el ITAM, doctor en Filosofía por la Universidad de Turín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su principal tema de investigación es precondiciones y condiciones de los modelos democráticos constitucionales. Cuenta con varias publicaciones referentes a la democracia constitucional, libertad de expresión, no discriminación y también distintas publicaciones en materia de derecho electoral. Pido un aplauso, por favor. Pues bien, llegados a esta tierra, donde las palabras y las obras plásticas son nubes, metal, tierra y campo. Bienvenidos. Esta mañana nos toca conversar muy al estilo del banquete de Platón. Sin Platón, él no vino, pero está el ingenio, está el talento hoy de estos estudiosos del derecho internacional, y vamos a abordar dos temas que son de relevancia y que también han dado lugar a estudios de frontera en diversos campos del conocimiento. Me refiero a lo que tiene que ver con la identidad de género, igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo, y a lo referente al medio ambiente y derechos humanos. Los temas mencionados, sugeriría yo, no son temas de moda. Los derechos humanos no son cuestiones de moda o de actualidad. Los derechos humanos son construcciones de la realidad que tienen valor por sí mismos y son necesarios para la convivencia en un mundo que es muy complejo, en el que las explicaciones y pensamientos únicos no dan cuenta de contextos ni de estructuras sociales, y sí de los ismos, los fundamentalismos. La dinámica, si me lo permiten la mesa y si me lo permiten ustedes, es abordar cada tema hasta por 30 minutos. Al final, a la finalización del abordaje de ambos temas, realizaremos por lo menos una ronda de preguntas del público hacia este panel. Desde luego, al ser una mesa de conversación, cada uno de los asistentes podrá intervenir de manera libre y esto es con la finalidad de abrir un diálogo reflexivo. El eje de cada tema está centrado en una serie de preguntas que ya hemos conversado con el panel y no serán enunciativas y de ninguna manera limitativas. Quiero decir que estamos hoy frente a un derecho internacional vivo en el que surgen nuevas instituciones y nuevos instrumentos jurídicos. Quisiera preguntarles, la respuesta es sí, ¿por qué no, verdad? Pero ¿por qué celebrar 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus avances en jurisprudencia? ¿Quién me ayuda?
No me dejen solo, por favor. Bueno, muchas gracias. Vean qué gusto estar con este auditorio y sobre todo con este selecto panel de colegas y amigos muy queridos todos. Y me da mucho gusto que arranquemos el taller con este tema, un tema en ocasión del 40 aniversario del establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2018 es un año muy significativo, hay varios aniversarios. Es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 70 aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es el 70 aniversario de la Carta de la OEA. Hoy nos recordaba Alejandro, es el 25 aniversario de la Convención de Viena, y también es el 20 aniversario de la aceptación por parte del Estado mexicano de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que es un momento único para hacer esta reflexión sobre el trabajo realizado por la Corte Interamericana, pero también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto, sobre los aportes que ha dado para favorecer la protección, el respeto de los derechos humanos. Tengo que empezar por hacer una anotación, igual inspirado por la intervención de esta mañana del consultor jurídico. Existe en México una vocación natural por el derecho internacional, pero también históricamente lo existe por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Fue en la conferencia de Chapultepec de febrero de 1945 cuando México propuso lo que después fue la resolución número 30, por la cual México planteó por primera vez la elaboración de un instrumento vinculante en materia de derechos humanos. Años después, esto se traduciría primero en la Declaración Americana no vinculante, adoptada en 1948, y un poquito más adelante, en el año 1969, con la adopción de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana establece el catálogo de derechos humanos ahí contenidos, pero también crea el mecanismo institucional para garantizar esos derechos humanos. Y uno de estos pilares está precisamente en la Corte Interamericana. Creo que tenemos que celebrar que la Corte ha podido realizar su trabajo con tropiezos al inicio, pero ahora con una Corte plenamente funcional que ha logrado en estos 40 años resolver alrededor de 220 casos contenciosos y haber emitido 25 opiniones consultivas. Este cúmulo de decisiones constituye un corpus juris interamericano de los derechos humanos que se encuentra en la cúspide de la normativa interamericana de derechos humanos que tiene un impacto en toda la región. Para decirlo de manera muy puntual, hoy muchos de los estados de la región han adoptado la doctrina del control de convencionalidad, incluyendo el propio Estado mexicano, y esto significa que las sentencias de la Corte Interamericana son trasladadas ahora, son internalizadas en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional de los derechos humanos de 2011 y por virtud del artículo 1. Entonces tenemos que celebrar que tenemos hoy un órgano que está aplicando la Convención Interamericana con el propósito de ir desarrollando normativa también a nivel interno y que proporciona este ámbito de protección de los derechos humanos, y también en muchas ocasiones ha sido un espacio para los mexicanos de poder ampliar la protección de manera complementaria a la propia justicia nacional. Muchas gracias. Alejandro, o no sé, Pedro, venga. Muchas gracias, Iván.
Para mí también, si lo quiero decir muy breve, es un honor estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Agradezco en verdad la invitación, felicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto a su consejero jurídico y a su equipo de trabajo por esta iniciativa, y me da un gusto enorme estar también con Joel el día de hoy acá. A ver, yo creo que lo primero, Iván, sería, desde mi punto de vista, después de escuchar además a Alejandro en la mañana y a Joel ahora, es debemos celebrar por el solo hecho de que la Corte existe. Es decir, es una institución de una enorme relevancia que se ha logrado mantener, que se ha logrado conservar en el tiempo y que se ha logrado consolidar a pesar de que por la naturaleza misma de su rol institucional, pues en distintos momentos ha encontrado, obstáculos, tensiones con los propios estados que conforman el sistema, y no todas sus decisiones han sido decisiones que han sido bien recibidas en una u otra, entidad estatal, y a veces incluso en un conjunto un poco más amplio. Entonces, ese creo que es un dato que merece la pena ser reconocido. Para mí la segunda razón sería que no ha sido una institución que ha permanecido inalterada a lo largo del tiempo. Es una institución que ha ido evolucionando en sus criterios de interpretación, que ha ido potenciando los alcances de sus decisiones, que ha ido desarrollando teoría y doctrina propia y que ha ido además ampliando el espectro normativo con el que opera. Es verdad que su asidero jurídico fundamental es la Convención, pero también es verdad que cuando se trata de brindar garantía a los derechos de las mujeres, ha echado mano de la Convención Belém do Pará, ha echado mano de otros instrumentos jurídicos para ir robusteciendo el acervo normativo con el que decide, y eso no es poca cosa, porque es una institución jurisdiccional que ha ido evolucionando en sus criterios. Pero en esa evolución también ha ido evolucionando en sus temáticas. Es decir, obviamente no de manera unilateral y no de manera autónoma, sino a partir de lo que la realidad y de los casos que le llegan, pero ha sido una Corte que ha ido ampliando y reflexionando sobre temáticas de gran impacto para la vida de las personas y que no estaban en la agenda del debate público jurídico, ni siquiera en el ámbito de los derechos humanos hace algunas décadas. Buen ejemplo de ello, y no profundizo ahora porque será parte de la temática que tendremos, son las dos opiniones consultivas que de alguna manera gravitan en la temática del día de hoy, la que tiene que ver no solo con matrimonio igualitario, sino con identidad de género y orientación sexual, muy importante opinión consultiva a petición del Estado de Costa Rica, y la otra que también nos invitaron a leer para este panel de nueva cuenta, que a petición del Estado de Colombia tiene que ver con todo el tema de los derechos medioambientales, que también en muchas aristas tiene particularidades dignas de ser miradas, porque son muy originales las interpretaciones y porque se hacen cargo de transformaciones jurídicas en estados de la región. Finalmente, diré una de las razones por las que para mí es particularmente importante, que yo no soy internacionalista. Yo no me dedico al derecho internacional. En el ámbito jurídico, lo mío es el derecho constitucional. Y desde la perspectiva del derecho constitucional, lo decía muy bien el comisionado Hernández, las decisiones de la Corte Interamericana han tenido enormes repercusiones en el debate académico, sin duda, pero también en el debate jurisdiccional. Han sido asimiladas, han sido procesadas, han sido discutidas en tribunales constitucionales de todo el continente, y eso es es un dato de enorme relevancia. No pasan, no son indiferentes, y también han impactado en los ordenamientos jurídicos constitucionales a través precisamente de la lógica del control de convencionalidad. Argumentos, tesis de la Corte Interamericana han entrado a los sistemas constitucionales estatales y hoy forman parte de nuestro acervo normativo vigente. Y creo que ese es un dato también relevante, porque han enriquecido en esta idea de diálogo de cortes y se han visto a su vez enriquecidos los ordenamientos jurídicos para dar forma cada vez más a este ideal muy discutido, pero para mí muy importante, del ius comune latinoamericano, un ius comune que sí se da, es importante que se dé en materia de derechos humanos. Alejandro. Muchas gracias. Primero que nada, gracias Iván por incluirme a dar algunas opiniones sobre estos temas. En realidad yo preferiría que nuestros invitados fueran quienes abordaran a profundidad el tema de las opiniones consultivas, pero ya que me das la oportunidad quisiera
dar una opinión sobre por qué tenemos que celebrar que la Corte Interamericana celebre sus 40 años. Y creo que comparto desde luego todo lo que se ha dicho, tanto por Joel como por Pedro. Y agregaría algunas cosas. La primera es que se ha convertido en un espacio en el que las sociedades de los países de América Latina encuentran alivio ante graves violaciones a los derechos humanos. Y esto es muy importante porque llegar a la Corte Interamericana implica por lo menos entre 8 y 10 años de acciones legales dentro de un país, un procedimiento ante la Comisión Interamericana y finalmente la Corte, a lo largo de su trabajo, a través de la consolidación de su autoridad, que esto es muy importante, le ha brindado alivio a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y esto es muy relevante en la vida de los países porque le ha enseñado también a los sistemas nacionales a cómo evitar llegar a la Corte Interamericana. Y me explico. A través de los criterios que establece la Corte en sus decisiones, se establecen los requisitos mínimos que se requieren en materia de reparación por violaciones a derechos humanos. Y hoy en día las instituciones y las autoridades nacionales toman en cuenta estos parámetros al momento de decidir a nivel nacional sobre casos concretos que pueden involucrar violaciones graves a la Convención Americana y a otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Es muy importante lo que acaba de mencionar Pedro. La Corte Interamericana recurre a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no solo a los del sistema interamericano. En ocasiones ha invocado normas de otros tratados para resolver o para proponer una interpretación en el ámbito regional en materia de derechos humanos. Entonces, ese es un valor también que se ha podido acuñar a través de los años del trabajo. Los estados, por su parte, hemos aprendido a interactuar con la Corte Interamericana. Hemos dejado atrás, y creo que en lo general, en toda la región, los estados cada vez más deciden acudir a la Corte Interamericana y cada vez más quieren sumarse a la reparación que desafortunadamente no se pudo dar en instancias previas, ya sea en la jurisdicción nacional o en el marco de la Comisión Interamericana. De ahí que la Corte ha adquirido una legitimidad plena, ha adquirido muchísima autoridad y a través del desarrollo normativo que ha hecho y las interpretaciones que ha desarrollado en las opiniones consultivas y en algunas de sus sentencias, pues también ha dado muestra de cómo a nivel regional se puede hablar de valores compartidos, de estándares mínimos de convivencia y que hay que decirlo también, son tomados en cuenta en otras regiones del mundo. La Corte Interamericana tiene ya algunas decisiones que han sido invocadas por tribunales en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, en algunas de sus sentencias, ha tomado como referentes, por lo menos para la reflexión y el diseño de algunas decisiones a nivel europeo, algunos de los estándares que ha producido la Corte Interamericana. Entonces, me parece que es muy importante reconocer el hecho de que las personas, la sociedad de nuestros países cuentan con una última instancia para la reparación de los derechos humanos, que no queda la menor duda que está en el principal interés de todos los estados, es uno de los temas fundamentales de la agenda de todos los países de las Américas, no hay duda, y por ello esta coexistencia entre los sistemas nacionales y el sistema interamericano es fundamental que se esté retroalimentando todo el tiempo. Desafortunadamente el llegar a la Corte pues nos representa el estar frente a un caso de violación, pero sin duda la Corte a través de sus sentencias ha establecido desde luego las reparaciones adecuadas para las víctimas, pero ha establecido algo muy importante también, ha dictado en algunas de sus sentencias, casos paradigmáticos, la agenda política de muchos países en algunos temas. Recordemos la sentencia del caso de Campo Algodonero en México, todo un catálogo de cómo se tiene que atender
la violencia de género. Y eso ha influido en otros países para establecer instituciones, marcos jurídicos, trabajo a nivel regional para combatir esto. El tema de desaparición forzada que yo mencioné hace un momento, también el trato que le ha dado la Corte a través de algunos casos pues ha generado cambios fundamentales en muchos países. México es uno de ellos, pero no el único, y de esa manera se ha logrado disuadir la comisión de estos delitos y orientar las instituciones del país para investigar mejor, tener mejores protocolos y buscar de una manera mucho más coordinada conforme a estándares internacionales. Yo es lo que diría sobre este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad, nos encontramos frente a una Corte que se está consolidando y que evoluciona en sus temáticas. Estamos frente a una Corte que funciona como una institución jurídica dinámica y como un instrumento jurídico. Varios instrumentos jurídicos en los cuales pueden echar mano hoy los distintos estados y las distintas organizaciones jurídicas, como bien dicen, a nivel internacional. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Yo plantearía que dentro del mundo global nos encontramos frente a un auge de las identidades. Si bien por un lado la globalización buscaba impulsar la identidad del sujeto como un comprador o un vendedor, solamente como eso, también se abrió la puerta para la conformación de identidades colectivas, representadas en lo que algunos autores como Alberto Melucci denominaría nuevos movimientos sociales. Estos suelen ser una minoría dentro de un todo social. Al interior de estas formas de organización social es donde se impulsan acciones para la protección de las identidades de sus miembros. Uno de los casos más paradigmáticos, y discúlpeme que se utilice la palabra paradigmáticos o más interesantes, es de los nuevos movimientos sociales en la lucha de las identidades de la comunidad LGBTI, siempre me pasa, es que no sé cómo viene el orden. En este sentido, las instituciones jurídicas son garantes del derecho. Así, se da la protección del libre desarrollo de las identidades. Sería muy importante saber cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reflexionado y dictaminado respecto a la protección de la identidad de género y respecto a la diversidad de orientaciones sexuales. Debido a un problema de deformación, yo soy sociólogo, abogado, pero sociólogo, nadie es perfecto. Quisiera hacer un conjunto de preguntas que nos permitan más o menos hablar y darlas por adelantado y poder dar una charla no demasiado formal, pero sí muy interesante. Yo preguntaría, según el derecho internacional, ¿cuándo un grupo es considerado una minoría? ¿Son adecuados los criterios de la Corte Interamericana respecto a la protección de la identidad sexual? ¿Cuáles serían los alcances del criterio de la Corte respecto a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresiones de género por parte de particulares? ¿Qué se puede decir respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo y su conceptualización como matrimonio? ¿Y cuál sería el alcance de obligatoriedad para los estados según el criterio emitido por la Corte? Ya platicábamos un poco al respecto, que me fascinaría que se pudiera replicar esa plática. Respecto al trámite de cambio de nombre por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, ¿cuál sería el motivo por el cual la Corte, en este caso en particular, otorgue margen de apreciación para los estados? Yo sé que son muchas preguntas, pero sé que estoy ante los mejores. Pedro. Muchas gracias. A ver, este es un tema interesantísimo y la verdad es que me gustaría entrarle como por varias puertas y espero ser muy breve en el asunto. Primer dato, este es el típico tema. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Es que me hacían gesto de que no. Primer dato, este es el típico caso que nos recuerda que el derecho es un instrumento creado por los seres humanos para coordinar y orientar su convivencia y que es reflejo de cultura. Y puede ser un instrumento que puede servir para perpetuar cultura o para transformar cultura. Y creo que vale la pena verlo desde ese mirador, porque lo que ha pasado venturosamente para
digamos, combatir la discriminación por motivos de identidad de género y de, digamos, de orientación sexual, no solamente con esta opinión consultiva, sino en muchos de los estados de la región latinoamericana y del mundo en general, ha sido muy importante. Lo primero que quiero nada más recordar es que antes de esta opinión consultiva, y de hecho fue uno de los insumos que considera la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de México, en una serie de decisiones reiteradas que ya además son jurisprudencia, había reconocido el derecho en todo el territorio nacional de todas las personas a contraer matrimonio si así lo deseaban con una persona del mismo sexo. Es decir, ese ya es un derecho que ya estaba por vía jurisdiccional, digamos, formando parte del ordenamiento jurídico mexicano. Lo que sucede con la decisión de la Corte Interamericana es que reúne, y es muy interesante leer la opinión consultiva, porque reúne una serie de documentos y de precedentes jurídicos de muchos lugares, analiza cuáles han sido los criterios que se han venido consolidando a través de las transformaciones en el derecho interno de varios países y logra hacer una interpretación sistemática con valor para toda la región. Y lo que dice es, prefiero leer este parrafito de la Corte, el tema de la identidad. La Corte considera que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que en tal sentido comprende varios derechos como la libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias convicciones, así como el derecho a la protección de la vida privada. Es decir, la identidad construida jurídicamente como un pivote al que se adhieren todas nuestras autoadscripciones, nuestras autodeterminaciones, nuestra manera de concebirnos a nosotros en lo personal y en nuestra interacción social. Y en una de las dimensiones fundamentales que merece especial protección, porque además se trata de grupos históricamente discriminados y objetos de prejuicios también muy aquilosados en las sociedades, es precisamente las identidades de género que tienen, digamos, que rompen la binariedad de la construcción social entre varones y mujeres. Pero también colocan la dimensión de la orientación sexual diferenciada de la identidad de género. Y eso es muy importante, porque el tema de la orientación sexual, que merece también por las mismas razones una protección especial, no necesariamente está anclado con una determinada identidad sexual, ¿no? Identidad de género. Entonces, todo esto, leerlo en un documento jurídico, leerlo en un documento elaborado por jueces, resulta sumamente interesante, porque lo que estás viendo ahí es al derecho vivo. Estás viendo al derecho que se transforma. Estás viendo nuevos criterios y nuevas maneras de mirar el instrumental jurídico, porque la sociedad le exige a los jueces mirar algunas dimensiones de, digamos, nuestra convivencia que durante mucho tiempo estaban marginadas o han estado discriminadas y han sido objeto de prejuicios históricos. Entonces me parece una decisión importantísima. Sí hay una discusión sobre los alcances jurídicos por tratarse de una opinión consultiva, pero bueno, acá están los expertos de derecho internacional, pero yo creo que más allá de esa discusión de que no se trata de una sentencia, sino de una opinión a petición de un país y demás, ha generado ya una serie de repercusiones muy relevantes en el debate público, no solo de Costa Rica, sino de varios países de la región, y ha venido a simbrar, como creo que deben de simbrarse, una serie de tendencias que a veces incluso de manera irreflexiva las personas y las sociedades llevan hacia la discriminación de las personas, en este caso con identidades sexuales y con orientaciones particulares. Sí, me llama mucho la atención y me gusta este derecho que construye de alguna forma realidad social, ¿no? Que es un instrumento que va más allá de los códigos y que explica contextos sociales. Es muy interesante ver pues que tenemos un derecho vivo, que tenemos un derecho que cambia, un derecho que transmuta, y que en este caso en particular yo creo que Alejandro nos puede dar una explicación exactamente de
cómo se fue dando esto y cuáles son los alcances. Alejandro. Muchas gracias. A ver, la Corte establece o realiza una afirmación sobre el hecho de que los tratados de derechos humanos, y todos los tratados de derechos humanos, son instrumentos vivos que tienen que interpretarse y deben acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida. Eso es lo que afirma la Corte en relación con la interpretación de los tratados de derechos humanos frente a solicitudes de interpretación como la que se presentó en este caso. Y entonces tenemos que reflexionar sobre poco el trato que han recibido la comunidad LGBTI, que así lo define la Corte en la parte de las definiciones de la opinión consultiva, un grupo minoritario que ha sido estigmatizado, que ha sido objeto de discriminación y objeto de violencia por una serie de valores entendidos dentro de la sociedad, a los cuales se refiere la propia Corte también, ¿no? Entonces, ¿cómo darle una reivindicación a los derechos de la comunidad LGBTI en lo que tiene que ver con la identidad y la identidad de género, como ya la explicó Pedro? Entonces, la Corte desarrolla a través de esta opinión criterios que me parece que son muy interesantes cuando una persona que se autoidentifica de tal o cual manera solicita, por ejemplo, su cambio de nombre, su cambio de identidad, porque así lo decidió esa persona libremente, y la Corte dice no puede, porque sería discriminatorio, exigirle a esa persona una prueba, por ejemplo, de un examen médico, de una operación, de una verificación de modificación genital, para poder el Estado determinar que es procedente ese cambio. La Corte determina que no hay espacio para que el Estado requiera esto, porque sería, sin lugar a dudas, un tema absolutamente discriminatorio. Y en ese sentido vincula el artículo 1 sobre el respeto de los derechos con la discriminación para proteger el derecho a la identidad de género que tenemos todos. En este caso la opinión se circunscribe a una comunidad, pero al final del día puede ser un derecho reafirmado por la Corte que pueda ejercer cualquiera de nosotros en cualquier momento. Entonces, a mí me parece que esta es justamente la recepción por parte de la Corte de una evolución de la vida en sociedad y que encuentra un referente en un tratado internacional que interpreta a través de la no discriminación los derechos de las personas a autoidentificarse y a que el Estado les reconozca ese derecho y no les imponga cargas adicionales que no le impone al resto de la sociedad para determinados actos, ¿no? Yo creo que esta es, digamos, una parte esencial de la opinión de la Corte en lo que tiene que ver con la identidad. Después podríamos hablar de los derechos patrimoniales, que también es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como estamos viendo, se solicitó una interpretación a la Corte Interamericana. Joel nos lo va a explicar mucho mejor. Y lo interesante es cómo la Corte hace una distinción de conceptos entre sexo, orientación sexual, identidad sexual, algo que en el vulgo o en el lenguaje común de la calle podríamos llegar a tener distintas significaciones o significados. Y cómo la Corte en realidad vuelve a demostrarse un instrumento capaz de reflexionar la realidad social y de plasmarla en instrumentos jurídicos. Joel, platicábamos tras bambalinas, algo que me pareció muy interesante respecto a esta interpretación y su carácter. No sé si nos puedes compartir. Gracias, Iván, y con el ánimo de complementar lo ya dicho por Pedro y Alejandro, haría algunas reflexiones de contexto y luego trataré de complementar lo ya dicho sobre el contenido de la opinión consultiva.
tengo que empezar por señalar que esta opinión consultiva es un ejemplo magnífico del estadio actual que guarda la jurisprudencia de la Corte y el trabajo que hoy está realizando la Corte Interamericana. Tal y como lo dijo Pedro en su primera intervención, nos está demostrando la Corte su capacidad de ir adaptándose a la realidad para ir tocando los temas de interés de la población más urgentes. Y también nos está demostrando la Corte su capacidad de desarrollar el derecho internacional, nutriéndose de otras fuentes del derecho. Pero además hay algunas peculiaridades en esta opinión consultiva que lo hacen aún más interesante. En primer lugar, se trata de una solicitud que presenta Costa Rica al amparo del artículo 64.2 de la Convención Americana, por virtud del cual los Estados miembros de la OEA pueden solicitar opiniones a la Corte sobre la compatibilidad entre sus leyes internas y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esta es una segunda variante de opiniones consultivas. La primera tiene que ver con las que presentan los órganos principales de la OEA y los Estados miembros. Esta tiene una connotación estrictamente de interés nacional. Por lo mismo, a mi modo de ver, el efecto jurídico de la opinión consultiva es distinto en este segundo caso que en el de las solicitudes generales, las que más conocemos, las que generalmente presentan los Estados miembros de manera abstracta sobre consultas estrictamente relacionadas con interpretaciones de distintas normas. La Corte, en su opinión, nos deja ver que esta opinión tendrá que verse a la luz del derecho interno costarricense y la tendrá que incorporar a su bloque de constitucionalidad para el posterior control de convencionalidad. Me parece que es muy valiente de parte del Estado costarricense, que además por algo es la sede de la Corte, de haber acudido a la Corte para que le diga cómo está su derecho y si su derecho, su Código Civil, se está ajustando o no a la normativa interamericana de derechos humanos. Entonces, aquí habrá una primera diferencia, lo veremos en la otra opinión consultiva sobre medio ambiente, que tiene un carácter más general, que tendrá un carácter recomendatorio, que sin lugar a dudas tiene un valor como una decisión de un órgano con la autoridad de la Corte, con un criterio orientador. Aquí tiene más efectos de carácter interno más concretos. Pero aún más, el valor de Costa Rica se da porque presenta un tema que es sumamente debatido al interior de la sociedad costarricense, que es una sociedad que está muy dividida en cuanto a interpretación de valores y que se refleja además en una contienda electoral que se vuelve muy tensa y que curiosamente uno de los contendientes, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, empieza a subir de popularidad haciendo campaña en contra de la opinión consultiva. Y eso le permite a Fabricio Alvarado llegar a la segunda vuelta. Y las encuestas que fallaron en el caso de Costa Rica, algunas le daban la victoria a Fabricio, y precisamente porque alimentó al interior de la sociedad costarricense esta crítica a la opinión consultiva. A final de cuentas, el voto favoreció al candidato del partido oficialista, Carlos Alvarado, quien ganó 60% de la votación. Esto nos hace pensar, desde un punto de vista también político, yo no tengo ningún dato al respecto, es una mera duda que a mí me entra, y es si la Corte ponderó
el momento idóneo para poder sacar una opinión consultiva, o si tenía alguna información de que la opinión consultiva se iba a convertir en una campaña política. Entonces, esta parte me parece que es importante reflexionar, sobre todo en el impacto que puede tener una opinión consultiva al interior de un Estado, cuando la opinión se solicita con base en el 63.2 de la Convención Americana, pero también en el contexto político mucho más amplio. Dicho esto, sin lugar a dudas, es una opinión que, más allá de resolver el tema de la compatibilidad del artículo 54 del Código Civil de Costa Rica y la normativa interamericana, va sentando decisiones, dicta muy importante para poder entender la identidad de género y la no discriminación a parejas del mismo sexo. El meollo del tema, y va en el sentido de tu pregunta, Iván, es el hecho de que logra la Corte separar muy bien lo que es la orientación sexual, por un lado, la identidad de género por la otra, y muy importante, la expresión de género, de tal suerte que logra poner estas tres figuras en su valor individual, pero además de manera conjunta la logra ubicar dentro de la protección general que da el artículo 1 de la Convención Americana de la no discriminación. Yo no entraría aquí a hablar sobre el tema de minorías de las personas LGTBI para propósitos de esta opinión consultiva. A mí lo que me parece, y eso es precisamente el valor de la opinión consultiva, que lo que está tratando, lo que logra la opinión consultiva es simplemente identificar a un grupo históricamente discriminado y que tiene que remediar esa situación a través de una interpretación progresiva de la Convención Americana. Concluyo simplemente con una anotación que va mucho en el sentido de mostrar el valor actual que tiene la Corte Interamericana, y es el hecho de la interpretación progresiva de las disposiciones de la Convención Americana. Yo creo que cuando se redactó la Convención Americana, este tema estábamos muy lejos de poderlo madurar. Sin embargo, la Convención Americana establece de una manera muy clara, concisa, pero contundente, derechos y libertades fundamentales que resultan aplicables a este caso, que son, por una parte, la obligación de los estados de respetar los derechos humanos, pero también de garantizar su ejercicio, artículo 1, la obligación a la no discriminación, también artículo 1, y muy interesante, disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, artículos 7 y 11.2, el derecho a la privacidad, artículo 11.2, reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3, y finalmente el artículo al nombre, el derecho al nombre en el artículo 18. Estas disposiciones en su conjunto otorgan la base jurídica para que la Corte reconozca la protección sobre una base de igualdad a las personas LGTBI, sea que se ubiquen dentro de la categoría de orientación sexual, de identidad de género o también de expresión de género. Este último punto es muy interesante por su desarrollo, porque es en donde también se establecen obligaciones para otras personas en la manera en la cual perciben y se relacionan con otros simplemente por la apariencia que tienen, independientemente de su condición individual. Muchas gracias. Me llama mucho la atención este impacto en la sociedad de una
determinación de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos. Y en este sentido, ya, si me permiten, para poder pasar a la otra parte, quiero hacer esta pregunta. ¿Hasta dónde tiene alcances una opinión consultiva? Más allá del caso que nos ocupa, ¿hasta dónde creen ustedes que pueda llegar, impactar de manera política, económica, social, estas resoluciones de la Corte? Alejandro. Muchas gracias, Iván, por favor. A ver, la facultad de la Corte Interamericana de emitir opiniones consultivas, y ya vamos en más de 20, poco a poco ha ido ganando autoridad. Vuelvo con el tema de la autoridad de la Corte Interamericana en estos 40 años, porque es muy relevante. Los estados recurren a las opiniones consultivas para aclarar cuáles son los marcos que deben de ponerse en práctica a nivel nacional, un marco jurídico como el que acaba de explicar Joel Hernández, o para que la Corte oriente a toda una región sobre cómo interpretar la implementación de tales o cuales disposiciones en tales o cuales materias. Entonces, me parece que un punto importante para fortalecer esta autoridad y la validez de la decisión que da la Corte Interamericana es la participación de muchos países. Hay opiniones consultivas en las que han participado un número importante de países. No es el caso de las dos que estamos hablando, en donde en la que acabamos de hablar participaron 9 países y en la de medio ambiente solo 4. Entonces, ¿qué puede pasar ante un criterio de la opinión o ante una opinión consultiva? Algunos países que no participaron o que no están plenamente vinculados con todos los instrumentos que se relacionan en esa opinión consultiva, pues fácilmente pueden eludir el efecto de la opinión. La tendencia es que la opinión consultiva que emite la Corte Interamericana sí tiene un peso importante en el diseño de políticas para dar cumplimiento a esos lineamientos a fin de garantizar los derechos humanos, y cada vez se reconoce más. Por eso es que muchos estados recurren a ella para, a través de esta facultad que tiene la Corte de aclarar cómo interpretar normas, los estados pueden implementar una serie de políticas o diseño institucional que les permitan ya, digamos, con el umbral establecido por la Corte Interamericana, garantizar los derechos. Yo creo que cada vez más es respetado el criterio de la Corte en las opiniones consultivas, y de ahí también que la Corte se ha inhibido de ir adelante con otras solicitudes que ha tenido. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta para visualizar la propia responsabilidad que tiene la Corte Interamericana en algunos temas. Muchas gracias. Joel. Bueno, yo creo que un ejemplo del impacto de una opinión consultiva es la OC 16, es una opinión consultiva solicitada por México, la primera vez que va a México, de hecho, a la Corte. Es a través de esta opinión consultiva que versa sobre el derecho que tienen los extranjeros a ser notificados de su derecho al acceso consular cuando se encuentran detenidos en el exterior. Esa fue una opinión consultiva solicitada por México ante el problema que ya se venía presentando en esa fecha, en el año 96, de un creciente número de mexicanos condenados a la pena de muerte en Estados Unidos, los cuales se les había negado los derechos contenidos en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Sirvió para que la Corte hiciera un desglose muy puntual de cuáles son los derechos contenidos en el artículo 36 de la Convención de Viena,
Yo en lo particular, por ejemplo, me he beneficiado mucho simplemente de leer el glosario de la OCE 16, porque le permite a uno entender a cabalidad el contenido del artículo 36. Y como sabe este auditorio, esa fue el primer paso que dio México en su muy larga batalla a favor de la aplicación del debido proceso en los casos de condenados mexicanos a la pena de muerte en Estados Unidos, y que sirvió de base para preparar la posterior demanda ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. Pero más allá de los beneficios que le sirvieron a México para hacer la defensa de los mexicanos en el exterior, la opinión ha tenido también efectos en toda la región. Ha servido, por ejemplo, para que el propio Estados Unidos, más allá de su incumplimiento del fallo de la Corte Avena, donde lamentablemente nos encontramos, sí sirvió para que distintos actores en Estados Unidos se dieran cuenta de la importancia de realizar a cabalidad la notificación consular prescrita en el artículo 36, con el propósito de garantizar estos derechos mínimos a los extranjeros que son detenidos. Lo menciono como un caso de utilidad muy concreta, pero también de la manera en la cual esto sirvió para ir generando una jurisprudencia más amplia en la región, y estoy seguro que también en otras partes del mundo. Muchas gracias. Pedro. Muy breve, ya después los expertos en verdad en derecho internacional los tenemos aquí, a los mejores. Yo diría, más allá de la dimensión jurídica concreta en un momento determinado, las opiniones consultivas también tienen un impacto en la construcción de argumentos en el debate jurídico y en el debate social. Es decir, al final su contenido establece una serie de parámetros que deben de ser tomados en cuenta y que paulatinamente van siendo tomados en cuenta cuando se reflexiona a propósito de esos temas en los distintos estados. O sea, quiero rescatar también esa dimensión. Recordemos cómo, por ejemplo, antes parecía muy obvio que los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana se limitaban a los estados a los que estaban involucrados en el caso concreto. Eso ya ahora está totalmente superado, es decir, ahora el alcance de cualquier sentencia pues abarca a todos los estados miembros, es decir, hay una tendencia a que se vaya amplificando el efecto jurídico a través del impacto también social y político que tienen opiniones consultivas como esta, que también esa dimensión hay que valorarla, porque cortes de esta naturaleza lo que tienen que tomar son decisiones de alto espectro, porque no pueden estar decidiendo como si fueran una última instancia en casos muy particulares. Entonces, sus opiniones, sus decisiones, en realidad están orientadas naturalmente a impactar más allá, en este caso, de las fronteras del país que solicita la opinión consultiva, ¿no? Muchas gracias. Hay algo que se pierde y no regresa y se llama tiempo. Nos queda algo así de… No lo hemos perdido. No, la verdad que no. El problema es lo que perdimos antes de subir, la verdad. Nos quedaría algo así como 23 minutos, 24 minutos, y me gustaría que habláramos sobre la opinión respecto al medio ambiente y los derechos humanos. Ya algún sociólogo alemán, Ulrich Beck, nos decía que había 3 grandes problemas que no podía resolver un país por sí mismo, que es el terrorismo, los problemas económicos y el medio ambiente. Entonces, ¿perdón? No, es que ese punto es muy importante. Sí, pero Pedro, vamos empezando contigo, ¿qué te parece? Muy breve. Viendo en el contexto del medio ambiente y los derechos humanos, para no hacer preguntas ya en precisión. Yo creo que esta opinión consultiva también es clave, es muy interesante, es muy importante. Voy a decir 2 cuestiones que me parecen especialmente relevantes en la materia y una que me parece especialmente polémica, ¿no? Que me parece complicada. A ver, la primera de enorme relevancia tiene que ver exactamente con lo último que comentabas ahora, Iván. Esta opinión consultiva, si hay algo que deja claro, es que los problemas medioambientales tienen una dimensión transfronteriza.
y que hay una responsabilidad dentro de las responsabilidades que además va delineando de prevención, de precaución, hay una de colaboración entre estados. Y hay también la responsabilidad de los estados, como lo dice con toda claridad la Corte, de hacerse cargo de los efectos más allá de sus fronteras que pueden tener decisiones con un impacto medioambiental. Y que en ese hacerse cargo debe haber un compromiso de corresponsabilidad con sus vecinos. Y es un dato bien relevante porque por esta vía se va consolidando la tesis del ius comune latinoamericano. Y la vía en realidad no es jurídica, parte de la realidad, parte de que no hay manera de enfrentar el fenómeno complejísimo medioambiental si no lo haces de manera coordinada entre estados. Entonces creo que ese es un dato muy importante. Segundo dato que me parece de mucha relevancia, esta opinión además está vinculada con la problematización del tema de los pueblos originarios o pueblos indígenas. Es decir, no solamente se reflexiona alrededor del derecho al medio ambiente y de los derechos múltiples individuales y colectivos imbrincados con el mismo, sino también de una dimensión particular de afectación en muchas decisiones que tienen que ver con grandes proyectos de desarrollo, de infraestructura y demás para las comunidades asentadas en ciertos territorios determinados. Y es un dato que en México lo debemos de tomar con la máxima seriedad, porque grandes proyectos mineros, grandes proyectos extractivos, grandes proyectos tienen efectos medioambientales y sobre todo de manera directa para las poblaciones asentadas en esos lugares. Y creo que ahí vale la pena que abrevemos de la argumentación y de la lógica de esta opinión consultiva. Culmino, y este ya es mi último punto de intervención, con el tema que me parece muy polémico, que se lo traen acá los jueces y como que lo dejan acá entrever, que es esta tendencia que inicia en Ecuador y en Bolivia, sobre todo en la Constitución ecuatoriana, de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. El tema de la Pachamama, que no tengo problema, en fin, me parece muy interesante sociológica y antropológicamente. Lo que me parece muy polémico es que la titularidad del derecho se lo des a la naturaleza como concepto, como ente abstracto. Y está claramente establecido así en la Constitución ecuatoriana y en la boliviana, pero se traslada en algunos párrafos de esta opinión consultiva. Hay algún par de párrafos en los que se plantea, digamos, el hecho de dar una cierta de personería jurídica a una entidad abstracta como lo es la naturaleza. Creo que ahí hay algo, porque además lo que hacen, y entiendo que lo hagan muy bien los jueces, es reconocer estos fenómenos jurídicos ya presentes en algunas constituciones del continente. Y lo que hacen es referir la existencia. Lo que pasa es que a mí ahí sí, como constitucionalista y tal, creo que la teoría de los derechos subjetivos no da para tanto. Pero bueno, eso ya lo podemos. Y los derechos humanos y fundamentales son ante todo derechos subjetivos. Punto. Joel, ayúdanos por favor con tus luces y con... Bueno, muy breve, no me la pongas tan difícil, muy rápido. Una vez más, este es un magnífico ejemplo del estadio que guarda hoy el trabajo de la Corte. En primer lugar, es un ejemplo de cómo la Corte hace una interpretación de instrumentos adicionales a la Convención Americana, a pesar de que Colombia no se lo pide. O sea, Colombia restringe su solicitud al artículo 4, derecho a la vida, y artículo 5, primer párrafo, derecho a la integridad física, psíquica y moral. Y la Corte va más allá y la Corte analiza todos los instrumentos medioambientales para concluir que hay un derecho humano al medio ambiente sano, y en específico el Convenio de Cartagena, pero también el Protocolo de San Salvador. Entonces, esa me parece un dato importante. Segundo, y mucho en la línea para determinar la responsabilidad transnacional de los estados, o la responsabilidad de los estados por daños transfronterizos, mejor dicho, es la interpretación que hace del concepto jurisdicción contenido en el artículo 1 de la Convención Americana. Porque la Convención señala que la obligación de respetar los derechos humanos a personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado parte no se limita exclusivamente a quienes se encuentran en el territorio de esa persona, sino también en otros sobre los cuales existe un hecho de causalidad
entre el hecho reclamado y la persona afectada. Un tercer dato interesante que habla sobre la actualidad de la agenda de la Corte es que este es uno de los primeros casos en donde desarrolla este componente de los derechos humanos, todavía yo creo que en evolución, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y concluyo con un último comentario que nos permite entender mejor la naturaleza y la utilidad de las opiniones consultivas. Si bien la facultad de pedir la opinión consultiva está consagrada a los Estados miembros, ya lo mencionaba antes, conforme al 63.1 de la Convención Americana, también tenemos que observar por una cuestión de realpolitik que los estados no van a la Corte a solicitar una opinión consultiva simplemente de manera fortuita, simplemente porque los colegas colombianos de Alejandro en Bogotá, no, oigan muchachos, ¿por qué no hacemos una opinión consultiva? ¿No? Nos sobra tiempo. No, existe siempre un trasfondo. Y el trasfondo en este tema es muy claro. El trasfondo es una derivación de casos que tiene Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por demandas de Nicaragua, una específico de noviembre de 2012, en una cuestión de delimitación marítima de islas en el Caribe, caso entre Nicaragua y Colombia. La Corte Internacional de Justicia falla a favor de Nicaragua, reacciona de una manera muy violenta Colombia, declarando el fallo de la Corte Internacional de Justicia inaplicable, y denuncia Colombia el pacto, curiosamente, de Bogotá, por el cual se deriva la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, aquí tiene otros dos casos pendientes, Colombia en la Corte Internacional de Justicia, en donde ya perdió en excepciones preliminares, y también hay que entenderlo que esta es una manera de poder tener un instrumento de interpretación del derecho para los desarrollos jurídicos posteriores. Creo que esto es válido, para eso están hechos los instrumentos, puede tener una motivación nacional, lo importante es lo que genera en el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Eso es lo que resulta importante para el hemisferio. Muchas gracias. Alejandro, ya nos conocemos desde hace varios tiempo. Quiero pedirte un favor. Haz mi chamba. Concluye, por favor, esta parte. Bueno, muchas gracias, pero antes de concluir yo quiero aprovechar que tenemos un sociólogo aquí en el panel para que nos des tu opinión como sociólogo sobre esta tendencia, sobre esta tendencia que reconoce y alimenta a la Corte Interamericana de darle personalidad jurídica a la naturaleza, a partir también de los comentarios que hizo Pedro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue desquite? Sí. Ok. Bien, en particular mi tesis doctoral tenía que trabajar cuestiones de medio ambiente y me di cuenta que el medio ambiente se podía patrimonializar y objetivar. Pero de ahí a que este objeto se subjetivice, pero también hay que darnos cuenta que es muy poroso la correlación de construcción del medio ambiente y para los seres humanos, porque el medio ambiente ya no solamente es el medio ambiente natural, sino también el medio ambiente humano. Y aquí tal pareciera que se está generando una caja de zapatero donde pueden caber muchas cosas. Estamos frente a una reconceptualización necesaria del medio ambiente. Comparto, Pedro, totalmente esta idea me golpea. Yo creo que voy a tener que ponerme a cranearle mucho. Yo estoy convencido de que el medio ambiente se puede objetivar, puede ser una cosa, más allá de cualquier valor ético o moral, más allá de cualquier valor jurídico. Y como cosa también puede tener estos valores. Pero como sujeto me queda una serie de dudas que creo que no podría resolver en este momento. Muchas gracias, Alejandro. Cuando gustes.
Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas por parte de ustedes. Yo quisiera aprovechar la generosidad tanto del doctor Pedro Salazar como del comisionado Joel Hernández para que les formulen un par de preguntas. Ya no tenemos mucho tiempo, tomamos 2 o 3. No sé si hay algún micrófono por ahí en la sala. Muy breve, Sí. Alejandro, gracias. Yo coincido con Pedro. El derecho como ordenamiento jurídico regula conducta humana. Punto. La naturaleza puede ser objeto de una protección especial, prioritaria, que todos deseamos, pero no podemos desnaturalizar las cosas, y desde la época de los romanos y antes, el derecho solo regula conducta humana. Gracias. Gracias, embajador. A ver, de este lado, por favor, una pregunta. Si le pasan un micrófono. Gracias. Una pregunta muy particular sobre lo que decía el embajador. ¿En qué medida creen que la Corte debe considerar el timing político del país hacia dónde va a emitir una sentencia, hacia dónde va a emitir una opinión consultiva? Hay casos de sentencias que han estado en fila que pueden caer en un momento político y tener una influencia determinante. Entonces, ¿en qué parte también la Corte se debe asumir como un jugador también con intereses políticos para promover los propios valores que últimamente encarna todo el sistema interamericano? Entonces, y otra muy breve, va de la mano con lo anterior, la intención de las opiniones que muchas veces plantean los estados, que siempre la traen, como decía el embajador, creo que el caso de Nicaragua, el caso de México, para utilizarlo como argumentos posteriormente en el caso Avena. ¿En qué medida también la Corte debe ir marcando rayas en esos temas? O si no las debe tener. Muchas gracias. Vamos a tomar otra pregunta de este lado, por favor. Gracias. Gracias. La pregunta es para usted, consultor. Respecto de una cuestión técnica, ustedes cuando otorgan una carta de naturalización a una persona A y esa persona decide cambiar el nombre por una reasignación sexogenérica, ¿cuál es la técnica que utiliza la Cancillería? Porque para dar la carta de naturalización partimos de una base de un acta de nacimiento, y si es naturalizado, ese acta de nacimiento viene de otro país. ¿Cómo es que ustedes pueden lograr ese cambio dentro de esos documentos de identidad de la nacionalidad? Gracias. A ver, Joel, ¿quieres abordar la de la Corte? Sí, la primera. La Corte es un tribunal internacional y su trabajo es muy claro, consiste en aplicar e interpretar la Convención Americana y resolver su portafolio de casos conforme a los criterios que tiene establecido. Entonces, no existiría una obligación de tener que salir y auscultar un ambiente político. Sin embargo, yo sí creo, y tal vez por mi propia deformación, yo sí creo que bien vale la pena tener un poquito de sensibilidad sobre los momentos de una decisión, no para afectar el contenido, pero simplemente para calcular la oportunidad. Yo creo que esa facultad sí puede ejercerse con el único propósito de que la sentencia tenga el mejor resultado posible. Pero me es mucho más fácil responder su pregunta respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano político, no es el órgano jurisdiccional que es la Corte. Y aquí, desafortunadamente, ha habido ejemplos en donde le ha fallado el cálculo político a la Comisión, y esto ha generado que se frustre el propósito de la Comisión, que a mi modo de ver es acercar a las partes con el ánimo de otorgar la mejor protección a las víctimas. El caso más reciente que desató una crisis en la Comisión Interamericana es una decisión de medidas cautelares adoptadas por la Comisión en contra de Brasil en el año 2011, por el cual le ordenó la Comisión a Brasil detener la construcción de la presa Belo Monte
el proyecto hidroeléctrico más grande de la presidenta Dilma Rousseff y provocó una crisis de confianza de los Estados miembros de la OEA con la Comisión a partir de, yo creo que de una sobreestimación que tuvieron los comisionados sobre la naturaleza de las medidas cautelares. Ahí creo que es un ejemplo mucho más claro de cómo yo creo que la Comisión, su función es la de acercar a las partes, distinta a la de la Corte ciertamente. Pedro, ¿tiene que marcar la Corte Interamericana un límite a las solicitudes de los estados? ¿Debe sustraerse de agendas políticas o tiene que cumplir con un mandato previsto en sus estatutos y en la Convención? Yo creo que todas las cortes convencionales o constitucionales, para ponerlo, ¿no?, tienen inevitablemente una dimensión política. O sea, las decisiones, ¿no?, de las cortes en sus vestes, no de tribunal de casación hacia dentro del país, de tribunal constitucional y de una corte internacional, hay una dimensión política, hay efectos políticos inevitables en sus decisiones e incluso efectos políticos queridos con sus decisiones, ¿no? El campo algodonero es clarísimo, lo que quiere transformar son prácticas culturales, dinámicas institucionales, políticas públicas y además, obviamente, pues brindar justicia y lograr la no repetición y reparación del daño, ¿no? Pero todas las decisiones creo que tienen esa. Yo lo que puedo decir a tu pregunta es que algo muy similar le pregunté a un integrante de la Corte Interamericana en el contexto de esta discusión de Costa Rica. Y su respuesta me pareció atendible. Me dijo, creo, y ese ha sido, digamos, el sentir a lo largo del tiempo de la Corte, que no debemos hacer valoraciones de momentos políticos a la hora de decidir cuándo es el momento de votar un caso. Porque si incluyéramos esa variable en la lógica de nuestro funcionamiento, terminaríamos contagiando nuestra propia dinámica de trabajo de las dinámicas políticas de los distintos países miembros. Me pareció interesante su respuesta. O sea, a la primera pregunta la respuesta fue no. Nosotros tenemos una calendarización y conforme a la misma debemos de ir decidiendo sin alterar, digamos, según lo que esté sucediendo en el entorno nacional o internacional de tal. Porque de lo contrario, esa valoración ya sería una valoración de politización de nuestra propia decisión. Me pareció interesante la respuesta, pues se las comparto porque ahí está. Y de lo segundo es que yo creo que cada vez más la Corte Interamericana pues está, digamos, jugando un rol político inevitable. Me estoy repitiendo, pero lo que quiero decir es ineludible y por lo mismo creo que no es un tipo de rasero con el que deban razonar la admisibilidad o la entrada a unos temas o a otros. Porque además, y con esto concluyo, cuando hablamos de una dimensión política, no debemos olvidar la dimensión social, que una de las cosas que quieres cuando son cortes garantes de derechos humanos es que sean decisiones que con mucha frecuencia van a ser poco populares, van a ser decisiones contramayoritarias. En la opinión consultiva de identidad de género, por ejemplo, dicen con toda claridad, ningún Estado puede alegar que no hay consenso dentro de su sociedad en este tema y por lo mismo no brindar plena garantía a los derechos aquí contenidos. Y lo mismo vale para todas las decisiones que van contra el sentir mayoritario de una población determinada, por ejemplo, en un contexto de alta violencia en materia de pena de muerte, yo qué sé. Lo que vas a tener son decisiones que no van a gustar muchas veces a amplios sectores de las sociedades, que obviamente esos sectores de las sociedades pues tendrán sus propios canales de participación política, sus propios partidos, en fin, y eso la Corte lo tiene que dar por descontado, porque en su naturaleza institucional está tomar decisiones, vuelvo a decirlo, con frecuencia contramayoritarias. Muchas gracias, Pedro. Y para contestar la última de las preguntas, yo diría dos cosas. El asimilar este tipo de solicitudes de cambio de identidad pues ha generado un debate profundo dentro de la propia Cancillería, porque como ustedes saben, nosotros expedimos documentos que acreditan la identidad y son documentos también de seguridad nacional, en el caso del pasaporte, por ejemplo. Entonces, el criterio básico que utiliza la Secretaría en este momento es tomar en cuenta los documentos que presenta la persona y darles validez siempre y cuando el documento
contenga todos los requisitos que establece la ley para que esa persona pueda acreditar cierta personalidad, ¿no? Por el momento no se hace, hasta donde estoy informado, el cambio de género en los documentos, pero subrayo, se toma en cuenta la documentación que presenta la persona para generar nosotros ese propio documento que le dé identidad. Quiero agradecerles a Joel, a Pedro Salazar y muy especialmente al doctor Iván Martínez por haber estado en esta mesa. Creo que da el tema de las opiniones consultivas para mucho más. Es una actividad de la Corte Interamericana a la cual nos tenemos que ir acostumbrando todos, porque están desarrollando criterios de vanguardia, pues que se van adecuando, como lo hemos visto, a las necesidades de ciertos grupos, a las necesidades de algunos países, como en el caso de Costa Rica, y que, sin lugar a dudas, fortalecen todo el andamiaje jurídico del sistema interamericano. Iván, no sé si quieres comentar. Agradecerles a todos su presencia. Joel, Pedro, Alejandro, muchas gracias por la invitación y pues que Dios reparta suerte en estos días, como se dice en los toros, ¿no? Que Dios reparta suerte y que salga todo para bien. Muchas gracias por estar aquí. Creo que la ciencia y el conocimiento bien vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Para agradecer su participación en el taller, el consultor jurídico hará entrega de unos presentes a los ponentes. Muchas gracias. Les pedimos a los asistentes no moverse de su lugar porque daremos inicio al siguiente conversatorio. Sobre Venezuela y el principio de no intervención. Que se ve muy negra la cara, que se ve muy sombreado. Sí.